Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio, y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido, como por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado, repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios, basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro, comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, ahora, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy reflexionamos sobre dos pasajes de las Escrituras que nos enseñan la importancia del perdón y la misericordia en nuestras vidas como seguidores de Cristo. En la lectura de Hechos vemos un momento clave en la vida de la iglesia primitiva. Los apóstoles se reunieron en un concilio para discutir si los gentiles debían ser circuncidados para convertirse al cristianismo. Pedro se puso de pie y declaró que Dios había aceptado a los gentiles sin la circuncisión, lo que fue confirmado por el testimonio de Pablo y Bernabé. Finalmente Santiago
dio su opinión y se llegó a la conclusión de que los gentiles no necesitaban ser circuncidados, pero debían seguir ciertas reglas alimentarias y morales. Pedro también habla de la igualdad de los gentiles y los judíos en la fe, y cómo Dios ha mostrado su amor por todas las personas. Debemos recordar que en los ojos de Dios, todos somos iguales, independientemente de nuestra raza, género, color de piel o cualquier otra diferencia que podamos tener. Debemos esforzarnos por ser inclusivos y acoger a todos en nuestra comunidad, como lo hizo Pedro. Esta lectura nos muestra que la iglesia primitiva no estaba exenta de desacuerdos y conflictos, pero también nos muestra que a través del discernimiento y la oración, la comunidad pudo llegar a una decisión unida en el Espíritu Santo. Es un recordatorio de que, aunque podemos tener diferencias en opiniones y prácticas, somos llamados a buscar la unidad en Cristo y confiar en la guía del Espíritu Santo para llegar a una conclusión. Con esta lectura vemos que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Como cristianos, debemos recordar que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de la obra redentora de Jesús en la cruz. Debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio con todos, sin importar su origen o su historia, y confiar en que Dios es quien transforma los corazones. En el pasaje del Evangelio de Juan, se nos presenta una situación en la que una mujer es acusada de adulterio y llevada ante Jesús. Los acusadores esperan que Jesús condene a la mujer, pero en cambio, Jesús les dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al escuchar estas palabras, los acusadores se van uno a uno y Jesús perdona a la mujer. Esta historia nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos muestra el amor y la misericordia de Jesús. A pesar de que la mujer había pecado, Jesús no la condenó, sino que la perdonó. Esto es una muestra del amor incondicional de Dios por nosotros. No importa cuán grandes sean nuestros pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y buscamos su perdón. En segundo lugar, esta historia nos recuerda la importancia de la humildad y la compasión. Los acusadores de la mujer pensaban que eran justos y que la mujer merecía ser condenada. Pero Jesús les hizo ver que todos somos pecadores y que todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Si queremos seguir a Jesús, debemos ser humildes y compasivos con los demás, reconociendo que todos somos iguales ante Dios. En tercer lugar, esta historia nos habla del poder de la verdad y la justicia. Jesús dijo a la mujer: «Yo no te condeno, vete y no peques más». Esto significa que Jesús no ignoró el pecado de la mujer, sino que la llamó a arrepentirse y cambiar su vida. Si queremos vivir como cristianos auténticos, debemos buscar la verdad y la justicia en todas las cosas y esforzarnos por vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. En ambos pasajes vemos a Jesús y a los líderes de la iglesia mostrando misericordia y gracia. Jesús muestra compasión hacia la mujer adúltera y le da una segunda oportunidad para cambiar su vida. Los líderes de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, reconocen que la salvación es para todos, judíos y gentiles, y que no hay barreras para aquellos que confían en Jesús. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de Jesús y de los líderes de la iglesia. Debemos estar dispuestos a mostrar misericordia y perdón y a compartir el Evangelio con todos, sin importar su historia o su origen. Debemos recordar que todos somos pecadores y que necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Y debemos confiar en que Dios es quien transforma los corazones y nos lleva a una vida de santidad y servicio. Unámonos todos en esta oración espiritual. Padre Celestial, en este momento de oración, te pedimos que nos guíes en nuestra vida y en nuestro camino de fe. Ayúdanos a recordar la historia de la mujer en el Evangelio de Juan y a seguir su ejemplo de humildad y arrepentimiento. Que podamos reconocer nuestros errores y buscar la reconciliación y la misericordia que solo tú puedes ofrecer. Danos la fuerza para resistir la tentación
y el valor para hacer lo que es correcto, incluso cuando no es fácil. Ayúdanos a ser compasivos con los demás y a amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, recordando que todos somos hijos tuyos. Te pedimos también que nos concedas la sabiduría y la humildad para aprender de nuestros hermanos y hermanas en la fe, tal como lo hicieron los discípulos en la lectura de los Hechos. Que podamos trabajar juntos en armonía para extender tu amor y tu gracia a todas las personas. Finalmente te pedimos que nos des la paz que solo tú puedes ofrecer, como lo prometiste en el Evangelio. Que podamos sentir tu presencia siempre cerca de nosotros y que podamos confiar en tu guía y protección en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.